licenciado, disculpe, un archivo no Sí, sería, aparte de lo que dije sobre el centro de documentación, es una institución de acogida de tratamiento de inventarios y conservación de los documentos y servicio de documentos. En sí, creo que el edificio donde están los documentos conservados y servidos. ya. Enseguida les voy a explicar a todos. No te preocupes, Fabio. No, está bien tu participación. Gracias por tu participación, Fabio. Está bien, o sea, la idea general está bien, pero vamos a aclarar enseguida de qué se trata porque es necesario que ustedes tengan claridad a la hora de hablar de un centro de documentación y hacer y precisar, ¿no? La diferencia, por ejemplo, con otras unidades de información, con los archivos, con los museos. Ya habían hecho ustedes una práctica sobre estos temas, ¿recuerdan? Les hemos dado una práctica cuando empezó esto de la cuarentena, la diferencia entre un centro de documentación, un archivo, pero obviamente seguramente ya no recuerda. De todos modos, vamos a refrescar un poco la memoria. Vamos a empezar muy rápidamente, aunque ustedes ya lo han dicho, con la definición, con el tema de museología en principio, ¿no? Y su definición. La museología es la disciplina o ciencia que estudia los museos y aspectos teóricos relacionados con la museografía. Lo que les explicaba, o sea, la museografía sería un concepto más que todo referido, acá abajo está, al conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo. Agrupa técnicas sobre la realización de una exposición, sea temporal o permanente. Esto es la museografía. Y la museología es un concepto más amplio, ¿ya? Porque también incluyen los aspectos teóricos. Eso a grandes rasgos. Ahora, sobre museo. Y, deriva del latín museum, tiene que ver el museo con la mitología griega en su origen, ¿no? En su origen, porque si deriva del latín, pero a la vez esta palabra latina a la vez deriva del griego. Y los griegos, ustedes saben que tenían en su mitología muchos dioses y existían las musas. Las musas. De esta palabra de las musas que simbolizaban la protección de la ciencia y las artes, de ahí es que deriva este concepto de museo. ¿Ya? Según la definición de ICOM, justamente de esta institución que ya les he hablado, un museo es una institución sin fines lucrativos, una institución permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Es una definición que nos da justamente ICOM, ¿no? Para que lo tomen en cuenta, que es un museo. Y sobre esta institución que ya les he hablado, el ICOM. Ahora, ¿cómo trabajan los museos? En los museos hay objetos, ¿no? Si ustedes conocen algunos museos, hay diferentes objetos. Aquí en La Paz, por ejemplo, tenemos el Museo del Oro, el Museo del Litoral. En el Museo del Litoral, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos, por ejemplo, la vestimenta que han utilizado, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Los soldados, la gente que ha participado en la guerra, las armas que han sido utilizadas, todos esos objetos. Ahora, cada uno de estos objetos tienen que ser inventariados, tienen que ser igual registrados, pero ellos tienen una serie de técnicas un poco distintas, ¿no? A lo que ocurre en las bibliotecas o en los archivos, porque tienen que ver, por ejemplo, la parte histórica del evento, tienen que hacer una investigación histórica sobre, en este caso, sobre la Guerra del Pacífico, cómo utilizaban las armas, qué tipo de armas eran,
por ejemplo, qué calibre, de dónde provenían, toda la descripción de los objetos. Entonces, aquí tienen en pantalla, por ejemplo, un modelo del museo, ¿no? En este caso está sobre una pieza de cerámica, que dice colección cerámica. Nombre científico, tienen que llenar el nombre científico, el grupo productor, quienes han producido, y una serie de datos técnicos, el lugar, la fecha. Cada pieza tiene que estar descrita y tiene que tener una ficha. Este modelito que les pongo aquí en pantalla es del museo, ¿no? Entonces, así es como trabajan los museos. Y la catalogación que hacen también los museos utilizan igual una serie de datos que son mucho más amplios, ¿no? Hay muchos datos descriptivos. Por ejemplo, cuando hacen la descripción sobre algunas pinturas, incluso tienen que mencionar, en el caso de las pinturas, la parte iconográfica, las escuelas de arte, esa pintura a qué escuela pertenece, qué año se ha creado esa pintura, qué técnicas han utilizado, ¿no? De qué corrientes proviene, de qué corrientes artísticas. En fin, entonces, todos estos datos se van registrando porque para la exposición de estas piezas, quienes trabajan, los profesionales, los museólogos, tienen que estar totalmente informados en la parte histórica, en la parte técnica también, de las piezas museísticas que ellos custodian, ¿ya? Entonces, ustedes han investigado también este tema y de manera general es así como trabajan los museos. Y les había hablado sobre el Museo Memorial o de Memoria. Y nos han dado una definición interesante, que sí, está bien. Les he explicado ya de qué se trata un museo memorial. Aquí tenemos una definición que investiga, conserva y exhibe fuentes materiales o inmateriales relacionadas a hechos de la historia reciente que todavía vulnera el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo de la comunidad. ¿Cómo entendemos esto? ¿A qué hechos históricos se refiere? Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Imagínense semejante conflicto bélico, ¿no? Mucha gente y todavía gente que ha participado en esa guerra, pero que ha sido afectada con esta guerra. Ha sufrido pues una serie de traumas psicológicos, ¿no? Entonces, todavía se busca a personas que han participado, por ejemplo, en esta guerra, a estos personajes nazis que han formado parte, por ejemplo, de la persecución a judíos. Muchos de estos han sido sometidos a diferentes juicios, han sido condenados. Y para recordar estos acontecimientos se han creado memoriales. ¿Ya? Memorial se entiende a todo aquel momento, construcción, memoria sobre algo. Aquí tenemos algunos memoriales que se en la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos un memorial de la Guerra de las Malvinas que está en Argentina. Entonces, esos son los memoriales, no se olviden, sobre este tema igual sobre amplitud en las materias correspondientes más adelante. Estamos dando una visión general de estas unidades de información. Ahora, sobre documentación. Sobre documentación, ya hemos hablado en la primera parte de esta materia, cuando nos hemos referido a Paul Otlet. Paul Otlet es el que en principio da una definición de documentación desde su punto de vista, ¿verdad?
y desde el punto de vista epistemológico es justamente la ciencia que tiene como objeto de estudio al documento. Recuerden ustedes que documento es entendido por Hotelet como todo soporte que se registra información. Entonces, esta visión integradora que tiene Hotelet es comprendida dentro de este concepto que es documentación, desde el punto de vista epistemológico. Ahora, la evolución conceptual de este término derivó en una serie de interpretaciones que ya lo hemos visto también con ustedes en la primera parte. Pero este concepto se materializa de alguna forma en los centros de documentación, ¿no? Son un prototipo de esta definición, de esta visión que tiene Hotelet, un centro de documentación. ¿Por qué? Porque un centro de documentación procesa, almacena, difunde todo tipo de soportes de información. Ahora, ¿cuáles son las particularidades de un centro de documentación? Bien, aquí decimos en principio, el centro de documentación es una unidad de información que analiza la información de un área del conocimiento y tiene un vínculo directo con la investigación científica. Sí, un centro de documentación siempre está especializado en una determinada temática, ¿ya? Los centros de documentación siempre son especializados. ¿Que tienen una relación con la investigación científica? Sí. Desde su creación, los centros de documentación se han ocupado, por ejemplo, a procesar artículos científicos, revistas científicas. Recuerden ustedes ese momento en que aparecen una serie de publicaciones de carácter científico. Entonces, desde el principio, siempre tienen como prioridad, digamos, los centros de documentación, la información científica. Otra característica que ya les decía es que acopia, organiza y difunde información registrada en diferentes soportes. La Fundación Patiño tiene un centro de documentación donde ustedes van a encontrar, por ejemplo, un espacio para escuchar música. Tiene un espacio donde ellos tienen en discos de vinil, en diferentes soportes de información, música boliviana. Y ahí tienen, por ejemplo, también algunos audios que ustedes pueden escuchar, tienen espacios especiales donde pueden entrar, ingresar ustedes y escuchar estos audios. ¿Ya? Es un centro de documentación, para que vean ya una característica. Genera productos de información especializada. Los centros de documentación son totalmente dinámicos, no son estáticos. Generan productos de información, bibliografías, generan boletines de información, incluso apoyan en la publicación de productos especializados o de publicaciones especializadas sobre los temas, bueno, redundando sobre los temas de su especialidad. Si está en un centro de documentación, trabaja en el área, por decir, de mujeres, entonces tiene toda la información referente a mujeres, ya sea en periódicos, en revistas, audios, discos, todo tipo de material referido a mujeres, y así en diferentes temas. Los centros de documentación que dependen de algunas empresas contribuyen de una manera directa al desarrollo empresarial. ¿Cómo? Apoyando la investigación con información. Apoyando la investigación, si una empresa tiene una empresa en el ámbito geológico, por decirles, tiene un centro de documentación, este centro va a hacer investigaciones y va a promover la investigación en el ámbito de la exploración minera, por ejemplo, ¿no? Y va a recopilar toda la información referida a la tecnología que se utiliza para la explotación y exploración en el área geológica. Y toda esa información va a proveer a los técnicos de esa empresa. Y así, de esa manera, va a contribuir al desarrollo empresarial. Les estoy dando un ejemplo. Un centro de documentación siempre utiliza las nuevas tecnologías de la información. Esto es muy importante. Un centro de documentación no puede estar rezagado, no puede trabajar con medios, herramientas que no están vigentes. Siempre utiliza tecnología de punta. Contribuye a la generación de nuevos conocimientos especializados y es una unidad estratégica en las empresas productivas, sí. En la Comibol, por ejemplo,
existía un centro de documentación que apoyaba recopilando información geológica, por ejemplo, de yacimientos de estaño y de plata, en qué lugares existe información, es decir, en qué lugares hay yacimientos estañíferos. ¿Y cómo lo hacía? A través de la información documental. ¿Cómo? Investigando qué estudios ya se había hecho sobre exploraciones, ¿no? Sobre exploraciones en el ámbito de la minería. Y toda esta información que registraban los geólogos, el centro de documentación se compilaba, acopiaba y proporcionaba toda esta información a la parte técnica. Imagínense qué gran contribución para una empresa estratégica. Entonces, es así como trabajan los centros de documentación, y es la diferencia con una biblioteca especializada que, digamos, es más una biblioteca especializada que más está abocada al registro de información, a la conservación y difusión, sobre todo de bibliografía, ¿no? Pero no hace todas estas actividades, no realiza todas estas actividades que les he mencionado. Y en un centro de documentación se hace el análisis documental externo y el análisis documental interno. El análisis documental es lo que ya conocen ustedes, por ejemplo, la catalogación, ¿no? En una biblioteca se hace la catalogación, en un centro de documentación también hacen la catalogación de sus libros, porque también tienen libros, pero va más allá, va a la indización, al análisis documental, a la indización y a la elaboración de resúmenes, pero también a todas las actividades que ya les he mencionado. Y cuando hablamos de resúmenes, esta parte también ustedes tenían que haber hecho en el trabajo. Estamos hablando sobre todo en resúmenes indicativos e informativos, ¿ya? Sobre todo se maneja este resumen, el resumen informativo, que describe los aspectos significativos y relevantes del documento mediante una relación lógica y lineal de los tratados. Además, aporta información cuantitativa o cualitativa. Claro, en este resumen se menciona lo más importante del documento, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Y para eso, quien elabora el resumen, el documentalista, tiene que tener bastante práctica. La longitud de este tipo de resúmenes está entre 100 y 300 palabras. Bien, entonces eso de manera general respecto a los museos y los centros de documentación. Como ustedes ya han investigado también este tema, puede ser que tengan más elementos también sobre estas unidades de información. Preguntas sobre los centros de documentación y también sobre los museos, por favor. Esto debe ser. ¿Ya te ha habilitado? Sí, ya habilitó. Ahí está José Manuel, nos va a mostrar un tesauro. Bueno, compañeros, sí, este es un tesauro en línea, ¿no? Que, como decía, el link nos permite, bueno, por ejemplo, aquí hay una lista, ¿no? Y, por ejemplo, aquí nos dice que en vez de utilizar el término abogado, que sería nuestro término natural, tendríamos que utilizarlo desde la profesión jurídica. Nos vamos a ir aquí. Y mira, aquí nos dice el concepto específico, que es jurista. La palabra ideal sería jurista como término controlado. Y ahora, como conceptos relacionados, se tiene el derecho, la enseñanza jurídica, te dice a qué grupo pertenece, en otras lenguas como en francés, inglés, en ruso, árabe, etc. Entonces, bueno, este tesauro es especializado en algunos términos de educación, ¿no? Que maneja la UNESCO, y hay otros especializados también en diferentes áreas. Pero más o menos así es como funciona un tesauro, para que lo puedan ver, digamos, y como pueden ver aquí a este costado hay varios términos entre abuso sexual, opresión, acceso a la cultura, derechos culturales. En sí tiene una lista bastante amplia sobre diferentes términos para que se pueda llevar, como decíamos, de un término natural, que sería abogado, a un término específico y controlado, que sería juridista. Perfecto, muy bueno tu ejemplo. Qué bien, qué buen aporte, José Manuel, muchas gracias. ¿Se dan cuenta entonces que aquí hay una lista de términos que están controlados?
Es decir, no podemos utilizar para indizar. No se olviden que esto se utiliza en la indización de documentos, para hacer un índice. Y para la indización nosotros tenemos que utilizar uno de estos términos, pero que nos permite, que está aceptado en el tesauro. No podemos utilizar cualquier término. ¿Ya? Gracias, José Manuel. Muchas gracias.